¿qué es lo que queda de estructura social ahora cuando llegue Mariel Fernández? Supongo que en diciembre alguna agrupación se va a movilizar pidiendo un bolsón, me imagino, ¿no? Porque si durante tanto tiempo se le exigía a la Secretaría, lógicamente, que respondiese y no había presupuesto, bueno, ahora habrá algo de esto, sobre todo de diciembre, un pan dulce. Y no lo digo en términos irónicos porque va a pasar, ¿eh? Va a pasar. Bueno, ¿qué es lo que queda? Gracias por estar aquí. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Valentina. Buenas noches. Lo que queda es una estructura adaptada a lo que fue los tiempos de la política macroeconómica, tanto de Macri como de Vidal, y lo que repercutió eso en Moreno. Lo que queda es una estructura que se adaptó a eso en términos de un montón de nuevos dispositivos, nuevos formatos, que se crearon justamente en pos de que paliar esa necesidad que se vio inmediatamente. Nosotros cuando comenzamos siempre decimos un dato que es bastante exponencial en relación a lo que es la crisis social y el hambre, que es de los 30 merenderos y los 35 comedores a 400 merenderos y 100 comedores. Y eso es un fragmento que es la parte comunitaria, digamos, de las ¿Ese organizaciones número sociales. fue sostenido por el municipio? Ese número fue sostenido por el municipio. De 30 a 400 que hoy son sostenidos por el municipio. Hoy son sostenidos por el municipio, obviamente con las dificultades que acarrea cuando, obviamente, hemos tenido muy poca asistencia en lo que respecta en materia alimentaria, tanto de nación como de provincia. De nación nada prácticamente, o nada. Y de provincia muy esporádicamente y en distintos tramos con algún grado más de asistencia, pero mayormente siempre eso desde el municipio. Y nosotros nos pasó de contarlos en espacios como el Frente de la Niñez Protegida, en la Cámara de Diputados, en donde se asombraban de que Moreno tuviera esa cantidad de merenderos, y por ahí otros distritos que tienen una población o un contexto similar al de Moreno no tenían ni cercano a esa cantidad. Hablamos de Florencio Varela, inclusive de Merlo. La verdad que fue muy complicado en ese sentido poder sostener esa demanda, se fueron ampliando las partidas. Ahora nunca llegamos en tiempo y forma, digamos, a poder estar a la altura de lo que se iba generando en términos de crisis económica. Si la demanda es mayor a 400. Sí, la demanda es mayor a 400, eso es lo que nosotros tenemos registrados. Sí. Seguramente hay muchas más instituciones comunitarias que justamente en pos de que el pibe no se quede sin nada para comer, tienen su propia institución comunitaria y lo financian los mismos vecinos. Debe haber muchísimos más. Nosotros, te digo, el circuito que tenemos oscila a los 400. También hubo una política de Vidal y Macri que era asistir a las organizaciones. Esto lo dijo en el comienzo Inés Iglesias, no me olvido más. El Ministerio de Desarrollo Social Paralelo. ¿No? Era, bueno, sí, menos mal que lo dijo él. Pero claro, asistía a las organizaciones y menos al municipio. Con lo cual la barrera de contención es mucho más amplia de lo que el municipio hace. Tal cual, tal cual. Y esa dificultad, digamos, era el principal bastión cuando nosotros gestionábamos con provincia. Ellos nos decían, no, pero nosotros entregamos a las organizaciones sociales el alimento. Sí. Y nosotros, la verdad que eso nos parecía una respuesta poco eficiente en términos de que a nosotros para hacer una entrega a las organizaciones que no solamente trabajan la cuestión de lo social y alimentario con los pibes, no tienen que estar indefectiblemente incluidas en un ámbito de una organización social. Entonces nosotros entendíamos que era necesario que además de que hicieran esa colaboración y esa entrega a las organizaciones sociales o a los movimientos más grandes, era indispensable también que el municipio de Moreno fuera asistido. Y salvo muy escasos tramos, que hablamos después de mediados de 2017, y una parte de 2018, después la entrega o la facilidad para conseguir recursos fue muy compleja, muy complicada, y no solo teníamos la boca que tenía que ver con lo comunitario, la organización comunitaria, sino la gran cantidad de familias que, por ejemplo, en este año, familias individuales que fueron 9.000 que se acercan a pedir una asistencia alimentaria al municipio, de las cuales el 40% estamos hablando de gente que por primera vez viene al municipio a buscar una asistencia alimentaria, lo cual denota que en esta crisis hay un montón de gente que obviamente por primera vez se ve obligada a remitirse a un estado, en este caso local, en búsqueda de paliar una necesidad básica como es el hambre. Disculpen, estos dispositivos que vos decís que se adaptaron a la política de Macri y de Vidal, ¿sirven para la gestión de Fernández? Sí, yo no tengo ninguna duda que sí, porque digamos, esta red comunitaria tan amplia que se creó, me parece que tiene que ver estrechamente con lo que plantea Alberto, que es justamente parar la caída, reconstruir en términos de lo que es la cuestión social, y es mucho más fácil si hay una red organizada que te permite por lo menos que el territorio esté controlado en términos de que los dispositivos, los nuevos canales que se creen, tienen ya llegada con instituciones que vienen trabajando con el municipio. Eso te digo en lo que respecta a la materia alimentaria, que me parece que es el primer eslabón que hay que abordar, que hay que trabajar, pero después también nosotros tenemos algunas políticas que fueron innovadoras en términos de lo social, que tiene que ver, por ejemplo, el dispositivo para personas en situación de calle,
eso fue una necesidad y una búsqueda de encontrar una solución cuando se creó repentina a una problemática que cada vez hacía más frecuente y más grave, que era la gente que ya directamente no tenía no solo para comer, sino que no tenía donde habitar. Entonces se creó ese dispositivo, único en la provincia de Buenos Aires, te diría, y que, bueno, ha tenido en estos casi 4 años más de 790 alojados y unos egresos casi de 400 personas, que denotan que obviamente había que buscar alternativas, pues no nos podíamos quedar solamente con lo que ya estaba hecho, que obviamente la estructura social que había no tenía nada que ver con la que hay ahora, porque justamente las dimensiones de la catástrofe social eran totalmente distintas. Bueno, y en ese sentido me parece que se ha trabajado, se ha estado cerca, se ha estado muy presente. Obviamente es imposible calificar como exitoso en materia de desarrollo social en un modelo donde el hambre ha sido moneda corriente. Bien, esto es lo que queda. Es una pregunta no compleja ni complicada, es una pregunta elemental. Si ha sido una catástrofe social, y yo miro para Chile, miro para Bolivia, miro para donde miro, y las organizaciones aparecen con las características que cada una tienen. ¿Por qué en Argentina no, si pasó esto? Mirá, yo creo que obviamente son distintos los contextos. Lo que pasa en Chile tiene que ver con muchísimos años de un formato. Creo que acá la esperanza o la certeza de que lo electoral iba a ser determinante en este tiempo, que es muy diferente a lo que pasa en Chile, por ejemplo, claro, era una garantía de que se podía cambiar este modelo. Me parece que esa expectativa de que lo electoral revierta inmediatamente esta situación era lo que de alguna forma contenía ese estallido, que la verdad que en términos numéricos, en términos estadísticos, el aumento de pobreza, desocupación, eran contextos bastante álgidos como para pensar en un estallido similar al de otros países de la región. Yo pensé que me iba a decir que la estructura social que diseñó Macri Vidal ha sido eficiente para llevar adelante ese ajuste. No, a ver, yo creo que justamente sí ha pasado, remitiéndonos a lo que hablábamos anteriormente, que hubo una estructura social que de alguna forma logró, pero no creo que sea la explicación. No, pero además es una explicación tan compleja que no termina en un solo tópico desde ya. Exacto. Me parece que eso puede haber colaborado a contener en una escala bastante considerable, claro, pero me parece que no es el factor fundamental por el cual no se llegó a dar las condiciones de explosión o de estallido social. Bueno, tal vez el bloque anterior cuando hablábamos de qué difícil que es la unidad, si se hubiese comprendido cuál es el plan, porque en 2017 decían freno a Macri, ¿siguió el tipo? Y siguió. No es lo electoral solamente, lo electoral es un acontecimiento. Si creemos que eso lo resuelve, bueno, tenemos una dificultad. Sí, vale. No, es que en ese sentido, refiriéndonos a lo electoral, con este contexto, ¿se puede revertir inmediatamente? No, obviamente inmediatamente me parece que es imposible. Creo que la herencia en lo social que deja el macrismo es demasiado grave como para pensar que inmediatamente va a poder haber una recuperación inmediata. Sí lentamente y sí por lo menos parar la caída, que es lo que se ha expresado tanto Alberto como Daniel Arroyo, que va a estar inminentemente en el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que lo que tiene que ver justamente es con frenar esa caída, con poner un piso, con generar políticas sociales que hagan que el colchón se empiece a sentir y que los sectores más vulnerados empiecen a tener una recuperación. Pero yo creo que es muy difícil y va también a depender de otros factores que tienen que ver la renegociación de la deuda externa, con un montón de factores que desde lo económico van a ser prioritarios para pensar qué modelo de políticas sociales se va a implementar. En principio, parar la caída, generar algún tipo, lo que se habló de las tarjetas que van a ser una forma de que todas las personas damnificadas socialmente por el macrismo tengan un acceso básico a la canasta alimentaria, la ley de góndola. Me parece que son herramientas inicialmente interesantes, ahora que no se pueden agotar ahí y que van a depender también del contexto económico que se vaya generando para pensar otros dispositivos que logren sacar a la gente estructuralmente de la pobreza. Claro, la cuestión es eso, ¿cómo se modifica estructuralmente? Si lo electoral es un acontecimiento, ¿cómo se modifica estructuralmente eso? No, a ver, yo decía lo electoral como acontecimiento en términos de por qué acá no se llegó a dar un estallido. Creo que ahora sí la demanda y justamente la perspectiva de la gente tiene de que, obviamente el gobierno de Alberto tiene un modelo diametralmente opuesto al de Macri. ¿Es diametralmente opuesto? Sí, yo estoy convencido que sí, que es diametralmente opuesto, tanto en términos, obviamente principalmente económicos, en la mirada social, y en dónde se pone el eje de lo político y quién se busca favorecer. Yo creo que el gobierno de Macri claramente tenía un objetivo principal, que era favorecer a las grandes empresas. La ceocracia tenía un modelo muy claro y concreto que se vio en el desastre de estos 4 años, en todos los indicadores sociales que se pueden analizar.
Yo creo que el gobierno de Alberto es un gobierno de corte peronista, que justamente lo primero que viene a recuperar es los derechos vulnerados y a la gente que peor la pasó. Es decir, pero no va a correr del centro a los empresarios, o empezaría a tocar los intereses empresariales. Yo creo que en cierto punto es necesario y creo que va a suceder. Creo que es un proceso que también vivió el kirchnerismo en otra etapa, que en algún momento hay que generar tensión social en el sentido de que las empresas no pueden ser destinatarias de una renta gigantesca siempre en desmedro de los sectores más vulnerables. Pero en una Pasó en el 2008, en una sociedad que está tan dañada, ¿se puede generar una tensión? Yo creo que lo que se busca inicialmente, por eso el gran acuerdo o el gran pacto social que tanto Cristina como Alberto expresaron, tiene que ver con generar condiciones justamente de acuerdo en donde se pueda entender que hoy lo necesario es revertir este desastre económico. Esa puja distributiva tal vez se patea más para adelante, pero es indefectible que va a suceder en algún momento y que obviamente va a pasar que muchas grandes empresas, tal vez inicialmente, no quieran entender que es necesario que los productos de la canasta básica por lo menos sean respetados, que tengan un precio máximo y que no se pueda salir de eso. Si hay empresas que no se adaptan o no se acatan, se va a generar una tensión, obviamente, pero creo que en ese sentido, por eso te digo que el modelo es totalmente opuesto. Un gobierno peronista no tiene que privilegiar el interés exclusivamente empresarial en desmedro de la gente. Me queda una pregunta porque es muy interesante esto, lo que está diciendo el funcionario militante cuadro. Se tiene que discutir el modelo de riqueza. Eso no se discute hace 25 años, por lo menos. El modelo de riqueza, es decir, qué es lo que se genera en la Argentina en términos de riqueza y después discutimos distribución. Pero no me da el tiempo. Quiero saber qué va a hacer la agrupación como actor político. Si la agenda se construye de afuera, como decía en la editorial, o el Consejo Deliberante puede convertirse en una herramienta para articular con los que están fuera del diseño de Fernández, o ustedes van al gobierno de Fernández. Las tres en una, responde a que quieras. No, nosotros, a ver, en principio, yo además de hoy estar en la Secretaría de Desarrollo Social, soy secretario gremial del Partido Justicialista de Moreno. Claro. Nosotros como agrupación vamos a seguir haciendo lo que vinimos haciendo estos años, que es tratar de seguir construyendo y generando política en los barrios, tratando de que muchos más vecinos conozcan nuestra propuesta. Después, la verdad que no sé si... Nosotros obviamente acompañamos el gobierno de María Fernández, creo que tiene tengo una muy buena perspectiva en relación a lo que viene, pero no te podría decir hoy si vamos a ser parte de la gestión. Sí vamos a acompañar desde el lugar que nos toque y el lugar que ellos requieran. Con respecto al Consejo Deliberante, creo que no creo que pueda ser un factor de aglutinamiento de muchos espacios del peronismo de Moreno. Tal vez esta renovación que se da con 12 concejales nuevos, por lo menos lo que aspiro a que deje de ser tal vez un salón de ordenanza de declaración de interés municipal, sino que por ahí tenga tal vez la impronta de estos nuevos concejales, le da que el HCD pueda tener un rol mucho más importante, tanto en el control como en Eso es lo que prometieron en campaña. Eso es lo que, sí, yo creo que puede llegar a suceder, porque a ver, tenemos una renovación de 12 bancas con muchos concejales electos, que es la primera vez que van a estar en el ámbito legislativo, pero creo que por ahí en esto que vos decís de la unidad, obviamente la unidad tiene que ver con un proyecto y ese proyecto va a tener que ver cómo se explicite, cuáles sean, digamos, los términos en los cuales las distintas agrupaciones de Moreno se vean representadas. Pero bueno, desde nuestra intención obviamente queremos acompañar y vamos a acompañar al gobierno de María Fernández porque entendemos que es necesario que Moreno salga adelante y creo que están las condiciones dadas para que en este tiempo empiece a pasar.